¡Ah! ¡Por fin! Hola, qué bueno, Buenos qué bueno, qué días. bueno. Por fin. ¿Cómo estás, Eugen? Muy bien, todo en su lugar donde tiene que estar. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Doctor Patiño. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ¿me Vos escuchás? sabés que yo estoy en San Antonio de Tamendi en este momento porque anoche tuvimos que traer a Mirta acá, así que Uy, ¿cómo está? la tuve que tomar desde acá. Pero bueno, ¿Pero lo querés estamos acá dispuestos poner a... para otro día? Porque No, todo... no, Mirta... no, está todo bien, está todo bien. Bueno, 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 después hablamos. Doctor, obstetra, especialista en eh, condiciones autoinmunes y traumofilia. Eh, Gracias por aceptar este live. Es un espacio que estoy creando para que, ¿no? Dar información a la gente que tiene acceso o no tiene acceso a toda esta información. Como vos sabés, yo tengo traumofilia y esa fue una de las cosas que a mí me hizo esperar, quedé embarazada, perdí un bebé, esperé mucho tiempo para volver a enfrentarme en este mundo y finalmente tengo mellizos. Y te invité para que nos expliques porque eres un experto en traumofilia y no todos los obstetras ginecólogos son. Hay muchos de ellos en mi camino que me he dado cuenta que, aunque hoy por hoy sí han escuchado la palabra, no es algo que todavía esa información está abierta, mismo en el mundo de los médicos, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, primero que nada, buen día. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre digo que es lindo venir a hablar de lo que uno hace. Yo justamente me dedico a esto. Trombofilia y embarazo. Mira, y hay algo que yo siempre quiero comentar, antes de empezar a hablar del tema, siempre hay algo que quiero comentar que me parece importante. En primer lugar, que la trombofilia no es una patología, es una tendencia aumentada a la trombosis. ¿Y qué es la trombosis? La trombosis es un trastorno del sistema sanguíneo con la producción de coágulos que han de interrumpir total o parcialmente la circulación, impidiendo el pasaje de la sangre. Y todos sabemos que la sangre es el líquido de la vida, porque lleva oxígeno, y sin oxígeno no hay vida. Es decir, que todo lo que produce la trombofilia se debe a una vasculopatía, a que no llega sangre con oxígeno a determinado órgano. En el caso de embarazada en particular, al bebé. Entonces es una tendencia anormal a la trombosis. Es un factor de riesgo. Por eso una embarazada que tiene trombofilia es una embarazada de alto riesgo, como es la hipertensa, como es la diabética. En este caso tiene una tendencia aumentada a la trombosis. Las trombofilias pueden ser hereditarias o adquiridas. Y esto es algo muy importante, porque ayer cuando hablábamos, Mauge, vos me decías, hereditaria, hereditaria, hereditaria. Y yo te digo que hoy por hoy, la hereditaria no tiene ningún tipo de valor. Ok. Nosotros no estudiamos más la trombofilia hereditaria, no se estudia ni se trata, excepto que la paciente tenga antecedentes personales o familiares de trombosis. Hace mucho, en el Uy, se te está cortando. No te escuchamos. No te escuchamos. diagnóstico de trombofilia hereditaria y que además tenían 2 o 3 abortos y o un feto muerto. Esas pacientes con ese antecedente, cuando se embarazaron, se randomizaron, se dividieron en 2 grupos. A una le dieron aspirina y heparina y a la otra le hicieron loving tender care, la caricia amorosa de Sí, embarazada, es sí. decir, no se le dio ninguna medicación. Se tardaron 10 años porque se tardó mucho en juntar las pacientes, porque eran pacientes que tenían diagnóstico de trombofilia, Mucho que tenían antecedentes de aborto recurrente o de feto muerto y que después se tenían que embarazar. Es decir, que fue muy difícil juntar las pacientes. Se juntaron 1000 y pico de pacientes, casi 1800 pacientes, y en junio de este año se publicó en Lancet el resultado de este trabajo. ¿Y qué pasó? La cantidad de recién nacidos vivo y sano fue exactamente igual en el Oh, grupo que se dio heparina que el que no se le dio. Esto implica entonces que es muy importante que hoy estudiemos y tratemos a la trombofilia hereditaria solo cuando existen antecedentes de trombosis familiares o personales. Familiares de primer grado, si mamá o papá, o personales. ¿Y qué significa tener antecedentes familiares de trombosis? Por ejemplo,
La paciente cuenta que su madre o ella tuvieron en algún momento la pierna izquierda muy hinchada, con dolor, con calor, con temperatura, y que le dieron medicación durante 1 o 2 años. Es decir, que hizo una trombosis venosa profunda, la medicaron. Y esto es muy importante porque esa trombosis venosa profunda, si ese coágulo está medio desprendido, puede desprenderse completamente, circular, subir por la vena cava inferior, llegar al pulmón, llegar al corazón, del corazón a través de la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre venosa, pasar al pulmón e impactar en el pulmón y hacer algo que se llama tromboembolismo pulmonar, que tiene una mortalidad del 48%. Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, una paciente que tiene como antecedente que su mamá o su papá tuvo una TBP, una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa, o que tuvo un antecedente personal o familiar de un infarto, en mamá o papá antes de los 50 años, es de cualquier edad, o un accidente cerebrovascular. Y la trombosis que puede ser arterial, infarto o ACV, o venosa, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Únicamente estudiamos y tratamos a esas pacientes. Supongamos que estamos en presencia de una mamá que viene y cuenta que tuvo 3 abortos o que tuvo un antecedente de una trombosis venosa profunda cuando hace 3 o 4 años y tenemos que estudiarla. ¿Qué hay que pedirle? Y esto es muy importante porque es tan importante lo que hay que pedir como lo que no hay que pedir. ¿Por qué? Porque si no, se solicita estudios de más que, no sirven, que el resultado positivo no indica nada y el costo-beneficio es importante. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir dosaje de proteína S, dosaje de proteína C, dosaje de antitrombina, que antiguamente se llamaba antitrombina 3. Estos son los déficits de anticoagulantes fisiológicos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. O bien la presencia de factor 5 de Leiden o protrombina G20210A. Son polimorfismos, son alteraciones en los factores de la coagulación. Entonces, vos sabés que el resultado final de la cascada de coagulación es la producción de trombosis. Pero si eso fuera solamente así, toda nuestra sangre estaría coagulada y no habría vida. La naturaleza, que es sabia, creó los anticoagulantes fisiológicos. Los anticoagulantes fisiológicos son la proteína C, la proteína S y la antitrombina. ¿Sí? Cuando por alguna causa genética se produce una alteración en la codificación de esas 3 proteínas, hay un déficit de esas proteínas. Al haber un déficit de anticoagulantes, la sangre coagula. Y ahí aparece la trombofilia. Por eso, el dosaje de proteína S, proteína C, antitrombina, cuando están disminuidos, me dicen que esa paciente tiene riesgo de trombosis. O bien, la presencia de polimorfismos. El más conocido es el factor 5 de Leiden. Y aquí hay que hacer una salvedad. Leiden no es un señor, sino una ciudad de Holanda, que es donde se describió por primera vez un polimorfismo del factor 5. ¿Qué es lo que pasa? Hay en un nucleótido, dentro de la constitución molecular del factor 5, hay una molécula alterada. Como está alterada, cuando la proteína C, que es la que va a desactivar el factor 5, no lo puede desactivar porque está alterado, ese factor 5 queda constantemente alterado y se encadena la cascada de coagulación. Lo mismo ocurre con la proteína G20210A. Entonces, una paciente que tiene antecedentes familiares o personas de trombosis y tiene, por ejemplo, aborto recurrente, le vamos a pedir esas 5 cosas. Proteína C, proteína S, antitrombina, factor 5 de Leiden y protrombina G20210A. ¿Qué no hay que pedirle? ¿Qué no hay que pedirle? No hay que pedir ni polimorfismo del PAI-1, que antiguamente se estudiaba, y yo he ganado premios con eso. ¿Qué pasaba con las pacientes que tenían polimorfismo del PAI? Después, cuando hicimos al revés, que la paciente que no habíamos medicado, vimos cuáles eran los resultados de esa paciente con polimorfismo del PAI. Sin medicación vimos que el resultado final era el mismo. Y con heparina o sin heparina era el mismo. Bien, ni polimorfismo del PAI, ni la metiltetraidofolato reductasa, ni la metiltetraidofolato reductasa, ni la homocisteína, ni la globulina. Esas 4 cosas no hay que pedirlas. Entonces, muchas veces vemos que médicos que no hacen trombofilia le piden un montón de cosas y después le piden una metiltetraído y le da positiva
y la medican. Entonces, y más grave que medicarla, ¿sabes qué es? Que diga, señor, usted tiene trombofilia. ¿Por qué? Porque la estigmatizan. Y esa mujer después decía, no, mire, si usted viaja en avión, si usted no puede hacer, si usted está en cama, si tenga cuidado, o tiene que tomar más pastillas toda la vida, y no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Entonces, el primer concepto importante, la trombofilia hereditaria dejó de tener un valor de importancia. Solamente hay que estudiarla y tratarla cuando tienen antecedentes personales o familiares de trombosis. ¿Sí? ¿Y cómo se trata en el caso que lo tuviera? Supongamos que tenemos una paciente que tiene 3 abortos, tiene un feto muerto, y tiene antecedentes de mamá, papá con un infarto a los 40 años, o con una serie, o ella misma. Así, acá, yo estoy en Argentina, hace un poco tiempo, hubo una paciente en un programa famoso de Tinelli. Se te está yendo, no te escuchamos. Esa paciente, bueno, seguramente tenía muchas posibilidades de haber tenido una trombofilia. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿y cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, si una paciente tiene un polimorfismo del factor 5, que se llama factor 5, o la protrombina, puede ser homocigota o heterocigota. ¿Es importante? Sí es importante. ¿Por qué? Porque las heterocigotas simples, es decir, si tiene solamente factor 5 de Leiden o solamente protrombina y es heterocigota, solamente una de las dos patitas tiene la patología, en esos casos solo hay que medicarla en el momento del parto o puerperio. En cambio, si es homocigota o si tiene un doble heterocigota, si tiene los dos, si tiene un factor 5 ley de heterocigota y una protrombina G20.10 heterocigota, y las dos heterocigotas juntos, ahí hay que tratarlo durante el embarazo. Si no, la homocigota se trata durante todo el embarazo y las heterocigotas solamente en parto y puerperio. ¿Por qué parto y puerperio? Porque la primera semana posparto es el momento de mayor riesgo para estas pacientes embarazadas de tener trombosis. ¿Sí? ¿Y cómo la medico? La medico con aspirina y la medico con heparina. Pero fundamentalmente en las hereditarias lo más importante es la heparina. ¿Por qué? Porque la heparina potencializa 1000 veces la acción de la antitrombina, que es un anticoagulante fisiológico. Entonces, al potenciar la anticoagulación, la paciente no coagula. ¿Sí? Y con la heparina vos sabés que pasa algo importante. Hay dos tipos de heparina. Una es que es la heparina corriente y otra es que es la heparina de bajo peso molecular. En realidad la heparina se describió por primera vez en 1916. Había un estudiante de segundo año de medicina que trabajaba con Hertz. Hertz era un famoso hematólogo que buscaba sustancias coagulantes en el hígado. Y le dijo a este médico, que era estudiante de segundo año de medicina, que se va a trabajar con él, le dijo que buscara una sustancia coagulante en el hígado. Este médico, al poco tiempo, dice, doctor, mire, yo encontré una sustancia, pero que en lugar de ser coagulante es anticoagulante. Lo sacó del trabajo y 2 meses después, en 1916, presentó en la Academia Nacional de Medicina de París una sustancia que se llamó heparina, porque heparina en griego significa hígado, una sustancia que encontraba en el hígado que era anticoagulante. Y así nace la heparina. Ahora, ¿qué pasaba? Esa heparina producía mucha hemorragia. ¿Por qué? Porque como es un anticoagulante, producía mucha hemorragia. Hasta que en 1976 se dieron cuenta que si cortaban en pedacitos a la heparina, esa heparina dejaba de tener hemorragia. Y ahí aparece la heparina de bajo peso molecular. Esa heparina es la que manejamos los obstetras sin ningún inconveniente, porque esa heparina no requiere controles especiales de la coagulación. Así que el obstetra, cuando da heparina, la puede dar perfectamente bien porque no hay que hacer ningún control hematimétrico, como decimos nosotros, control en la sangre. Entonces, así estamos hablando de trombofilia hereditaria. Pero en realidad, lo más importante en trombofilia no es la trombofilia hereditaria, es la trombofilia adquirida, que se denomina síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico ya no es una tendencia normal a la trombosis. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué autoinmune? Porque la vedette de esta patología es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Este síndrome antifosfolipídico se caracteriza por tener antecedentes de trombosis arterial o venosa o bien antecedentes
obstétricos. ¿Cuáles son los antecedentes obstétricos? El tener aborto recurrente, 3 o más abortos menores de 10 semanas, o bien un feto muerto, que es la pérdida de un bebé de más de 10 semanas, o bien complicaciones obstétricas como el parto prematuro, la restricción de crecimiento intrauterino cuando el bebé es chiquitito, nace antes o se desprende la placenta, o tiene una placenta insuficiente. ¿Sí? Todo eso acompañado con la vedette, que es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, síndrome antifosfolipídico tiene que tener un criterio clínico y un criterio de laboratorio. De esa manera hacemos el diagnóstico. Y esto es muy, muy importante. Para que una paciente pueda ser estudiada para síndrome antifosfolipídico, tiene que tener uno de los dos criterios clínicos. O bien el antecedente de trombosis arteriovenosa, o bien ACV o infarto, o bien trombosis en la patita o en el bracito, o bien pulmonar, que es la trombosis venosa, o bien complicaciones obstétricas, aborto recurrente, 3 o más abortos menos de 10, uno más de 10, o complicaciones obstétricas. Esto significa que si una paciente no tiene algo de todo eso, no hay que estudiarla para síndrome antifosfolipídico. Y este es el primer concepto importante. ¿Por qué? Y porque anticuerpos antifosfolipídicos están presentes en el 5% de la población, pero la prevalencia del SAF es 1 en 10.000. Quiere decir que si yo estudio a todo el mundo, voy a encontrar 500 pacientes positivos, pero voy a tratar 499 de más. Solamente uno de esos va a tener síndrome antifosfolipídico. Entonces, el primer concepto importante, no hay que estudiar a las pacientes que no tengan criterios de estudio. No es que vos, ay, quiero quedar embarazada y por la duda me estudio sin trombofilia, por si lo voy a perder. No, no es así. Después vamos a explicar por qué realmente no es así. A esa paciente que tiene el criterio clínico, hay que pedir estudios de laboratorio. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio? Son el estudio de anticardiolipina, IgG y IgM, antibeta-2-glicoproteína 1, IgG y IgM, y o anticoagulante lúpico. Esos son los 3 anticuerpos que hay que estudiar para hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Pero vamos un poquito más. Para poder ser positivo, tiene que ser, para poder tener síndrome antifosfolipídico, estos anticuerpos deben ser positivos en 2 ocasiones separados por 12 semanas de diferencia. Y agregamos un poquito más. Para ser positivos, la anticardiolipina y la antibeta-2 deben ser mayor de 40. ¿Esto qué significa? Significa que si una paciente tiene 3 abortos y tiene una anticardiolipina de 20, ¿tiene SAF, síndrome antifosfolipídico? No, no tiene nada. Y si tiene 50, pero el segundo le da negativo, ¿tiene SAF? No, no tiene nada. Porque para tener síndrome antifosfolipídico tiene que tener el criterio clínico positivo más el criterio de laboratorio positivo en 2 ocasiones separados por 12 semanas de diferencia. ¿Y por qué es esto? Porque son anticuerpos. Y vos, por ejemplo, si vos tenés un resfrío, podés hacer anticuerpos antifosfolípidos, pero que al cabo de 4, 5, 6 semanas caen, desaparecen. ¿Sí? Si a vos tenés una otitis, si tenés una infección urinaria, si tienes una bronquitis, cualquier infección desencadena la formación de anticuerpos, que es el mecanismo de defensa que tiene tu organismo. Pero esos anticuerpos caen a la quinta o sexta semana y no es debido a un síndrome antifosfolipídico. Entonces, ese es un concepto fundamental. ¿Por qué? Porque si no, empezamos a mal diagnosticar SAF y si la paciente no tiene síndrome antifosfolipídico y pierde los embarazos por otro motivo, por ejemplo, los pierde porque tiene un hipotiroidismo subclínico, por más que yo le dé parina, los vamos a seguir perdiendo. Si no es que falló el tratamiento, es que esa paciente no tenía esa enfermedad, esa patología. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en el caso de que tengamos una paciente que tiene un síndrome antifosfolipídico, ¿cómo la vamos a tratar? Vamos a tratar, en este caso, sí o sí, con aspirina más heparina. ¿Por qué? Porque la aspirina inhibe algo que se llama ciclooxigenasa 2, que es una enzima que interviene en una cascada que forma tromboxano A2. El tromboxano A2 es vasoconstrictor y agregador plaquetario. Hace que se pegoteen las plaquitas y que los vasos se cierren.
eso lleva a la producción de trombosis. Cuando yo le doy aspirina, como inhibe a la enzima que interviene en esa cascada, la cascada no se lleva a cabo y no se forma esa sustancia. Fíjate que esto que parece una perogrullada fue lo que hizo ganar el premio Nobel a John Vine en 1976. En 1976 John Vine describió por primera vez que la aspirina a bajas dosis, 100 miligramos, pensá que la aspirina común, la que tomamos porque te duele la cabeza, tiene 500 miligramos. Y la dosis útil son 2 gramos por día, son una cada 6 horas. Acá son 100 a 150 miligramos en total. ¿Sí? Inhibe a esa enzima. Y de esa manera no se produce ni la vasoconstricción ni el pegoteamiento de las plaquetas. Bien, por supuesto que John Vine no la estudió para el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, sino que la estudió para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Por eso, todos los cardiópatas se toman una aspirina todas las mañanas. ¿Por qué? Porque hace que sus vasos no se contraigan y que sus plaquetas no se pegoteen. Las plaquetas son uno de los elementos que constituyen la sangre, junto con los glóbulos rojos y junto con los glóbulos blancos. ¿Sí? Cuando se pegotean, forman el trombo o el coágulo. Entonces, todos los cardiópatas toman una aspirina todas las mañanas. En este caso se utiliza para evitar la trombosis, en el caso del síndrome antifosfolipídico. Yo dije aspirina y dije heparina. ¿La heparina para qué? Porque la heparina potencializa 1000 veces la acción de la antitrombina. Y esa heparina, ¿se la puede dar cualquier médico? Sí, la podemos dar los obstetras que no somos hematólogos. ¿Por qué? Porque se utiliza en dosis profiláctica. Dosis profiláctica significa una dosis que prevé la trombosis, no que cura la trombosis, que va a prever que no se produzca trombosis. 40 miligramos por día. De algo que se llama enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Hay 2 laboratorios muy conocidos, uno es el Clexane, que famoso le dieron Clexane, es heparina bajo peso molecular, o Omatex, que es de otro laboratorio importante. Esa es la heparina. ¿Y requiere algún tipo de control? No. Una paciente que recibe enoxaparina 40 miligramos, o si pesa más de 90 kilos, como recomendación de expertos, en lugar de 40, 80, en una sola dosis diaria, en vía intramuscular, perdón, subcutánea, generalmente se da en la pancita, se hace un rollito en la panza y con la aguja bien perpendicular, uno aprieta, en el caso del Clexane sale sola, en el caso de los mates hay que sacarla. ¿Sí? Eso no requiere ningún tipo de control, no requiere ni control, a veces, y muchas veces los que no hacen especialidad o algunos hematólogos que se meten donde no se tienen que meter, hacen que la paciente haga heparinemias una vez por mes, es decir, dosaje de heparina en sangre una vez por mes, o baja, eso está totalmente equivocado. Yo siempre digo que esto es una patología de los tetra. Sí, acá en Argentina, seguramente como en lugares de Italia, donde yo también tengo mucho conocimiento porque formo parte del Foro Europeo, algunos hematólogos quieren manejar a estas pacientes. Entonces les piden ecodoppler fetal, a ver cómo está el bebé. Y de acuerdo a cómo esté, le suben y le bajan la heparina. Y eso es totalmente equivocado, porque el hematólogo no sabe de ecodoppler fetal. Es como si yo tuviera una paciente embarazada que pienso que tiene una leucemia y le pide una punción de médula ósea. No voy a entender nada del resultado de la punción, porque no soy hematólogo. Acá pasa lo mismo con el hematólogo que quiere manejar un embarazo. Esta patología es de los tetra, que si bien es cierto que trabajan en equipo junto con el neonatólogo, el inmunólogo o el hematólogo, ¿por qué? Porque la trombosis, fíjate, la maneja el hematólogo, sí, porque produce trombosis. La maneja el inmunólogo, sí, produce enfermedad autoinmune. La maneja el reumatólogo e inmunólogo fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la paciente queda embarazada, el inmunólogo y el reumatólogo se asustan, tocan el botón de pánico y ahí aparecen los tetras. Y los tetras es el que debe manejar estas pacientes. ¿Se entiende? Nos vamos llevando. Dijimos aspirina y heparina. La aspirina hay que suspenderla en la semana 36. ¿Por qué? Y porque si no, como produce
vasoconstricción agregador inhibe la vasoconstricción agregación plaquetaria, puede producir hemorragia en el parto. Así que en la semana 36 hay que suspenderla. En cambio, la heparina, que es en dosis profiláctica, puede llegar hasta el fin del embarazo sin ningún problema. Si tenemos pensado que va a una cesárea, porque hay algún dato importante, esta paciente no tiene indicación de cesárea electiva. Eso significa que esta paciente no tiene la obligación de tener una cesárea. Puede tener un parto normal sin problema. ¿Qué le decimos nosotros? Señora, si usted ve que ella tiene contracciones, no se aplica la heparina. Haga la consulta. Si no está en trabajo de parto, se le aplica. Si está en trabajo de parto, no se le aplica. Tiene su bebé y si 6 horas después del parto o 12 después de la cesárea, reinicia con heparina. ¿Se entiende? Así que el tratamiento no termina con el parto. ¿Por qué? Pues yo antes te dije que el momento de mayor índice de trombosis en la embarazada es en la primera semana de puerperio, después de que nace el bebé. Por eso, estas pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, se debe dar durante 6 semanas postparto la aspirina y la heparina. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo reiniciamos? 6 horas después del parto o 12 horas después de la cesárea. ¿Sí? Bueno, esto fue todo muy alegremente. El primero que describió esto fue Hughes en 1983. Hughes es un inmunólogo británico que trabaja en St. Thomas en Londres, que vive, tiene 80 y pico de años y sigue viniendo a nuestros congresos. Y desde ese momento de este síndrome que dijimos, criterio clínico más criterio de laboratorio, fueron pasando muchas cosas. En 1987, en 2017, nos dimos cuenta que muchas veces estas pacientes que tenían síndrome antifosfolipídico le dábamos aspirina de heparina y fracasábamos. La paciente volvía a abortar o volvía a tener un feto muerto, o volvía a tener un prematuro, o volvía a tener una restricción de crecimiento, o volvía a tener un desprendimiento, o volvía a tener una insuficiencia placentaria. Y empezamos a pensar, empezamos a estudiar qué les pasaba a esas pacientes que eran refractarias al tratamiento. Y ahí nos dimos cuenta que muchas de esas pacientes tenían algo que empezamos a llamar factores de riesgo. ¿Y cuáles eran esos factores de riesgo? En primer lugar, estaban acompañadas por un lupus. ¿Por qué? Porque el síndrome antifosfolipídico, en el 40% de los casos, está acompañado de un lupus. El lupus, que se llama lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune. Que nosotros decimos que es la enfermedad autoinmune que tiene anticuerpos contra todo. Por ejemplo, contra los glóbulos rojos y produce anemia hemolítica. Contra los glóbulos blancos y produce leucopenia bajo glóbulos blancos o linfopenia menos de 4.000 o linfocitopenia menos de 1.500 linfocitos. Produce anticuerpos contra las articulaciones y produce artritis. Contra el riñón y produce nefritis. ¿Sí? Es una enfermedad que produce anticuerpos contra todo. También contra los fosfolípidos. Y hace algo que se llama síndrome antifosfolipídico asociado al lupus. Nos dimos cuenta que muchos de esas pacientes que le dábamos aspirina y heparina volvían a perder el chico, algunas tenían lupus. Entonces dijimos, el lupus es un factor de riesgo. Después también nos dimos cuenta que las pacientes que tenían los 3 anticuerpos positivos, anticardiolipina, antibeta 2 y anticoagulante lúpico positivo, los 3 positivos, tenían con mayor frecuencia pérdida de embarazo a pesar de aspirina y heparina. Y dijimos, la triple positividad es un factor de riesgo. Y después nos dimos cuenta también que muchas pacientes, que en lugar de tener 40, 50, 60, como yo te dije que para ser positivo tenía que tener más de 40, nos dimos cuenta que aquellas que tenían, por ejemplo, 150 o 200, que multiplicaban por 4 el valor normal, eran también factor de riesgo. Entonces dijimos, la paciente que tenía un lupus, un síndrome antifosfolipídico asociado a lupus, las que tenían alto título de anticuerpos, o las que tenían triple positividad de anticuerpos, eran pacientes de riesgo. Nos dimos cuenta que esas pacientes que tenían riesgo, había que darle alguna medicación más como para que tuvieran éxito en su embarazo. Y ahí se empezó a hablar de los corticoides, de la hidroxicloroquina y de la gamma globulina. Y en el 2018,
un trabajo que se llamó Hibiscus, en el cual la Argentina, y a través mío del Hospital Durán, tuvimos la oportunidad de participar, donde tratamos de estudiar cuál era el medicamento que mayor efecto tenía de todo eso que yo te nombré, hidroxicloroquina, corticoides y gamma globulina, cuál era que tenía mayor efecto eh, bueno en aquellas pacientes que se le daba aspirina y heparina y fracasaban. Y en ese trabajo se descubrió que la hidroxicloroquina era el medicamento ideal para aquellas pacientes que tenían factores de riesgo. Entonces, ¿qué empezamos a pensar? Empezamos a pensar que las pacientes que tenían factores de riesgo, no había que esperar que fracasaran, que tuvieran otro aborto, había que medicarlas directamente como pacientes con riesgo. Pero ojo, que esto es muy importante, solamente las que tienen factores de riesgo, porque siempre hay algunos vivos o bobos que directamente le ponen toda la medicación. Y eso es perjudicial, porque después vos no sabés si lo volvió a perder por otro motivo o porque realmente el tratamiento fue ineficaz. Entonces, hoy por hoy, a toda paciente que tiene síndrome antifosfolipídico con factor de riesgo, además de la aspirina y la heparina, le agregamos hidroxicloroquina. Vos sabés que la hidroxicloroquina es un antipalúdico, La dosis es de 200 miligramos a la mañana y 200 miligramos a la noche. ¿Y cómo realmente actúa en el caso del embarazo? Es bastante interesante. Vos sabés que eh, para que un embarazo siga adelante, eh, existe algo que se llama anexina. La anexina es algo que bloquea, tapa un antifosfolípido que se llama fosfatidilcerina, que es de carga negativa, que está en las células de la placenta y que si estuviera suelto activaría la cascada de coagulación y produciría trombosis. La naturaleza que es sabia creó la anexina. Esta anexina 5, que es la anexina tiene 13 familias, una es la anexina 5. La anexina 5 lo que hace es bloquear a la fosfatidilcerina, que es de carga negativa, y hace que el embarazo siga adelante. En el síndrome antifosfolipídico, muchas veces el anticuerpo antifosfolipídico se pega a la anexina 5 y la separa. Al separarla, la fosfatidilcerina de carga negativa queda suelta y esa carga negativa activa la cascada de la coagulación y produce trombosis. ¿Qué hace la hidroxicloroquina? Bloquea la acción del anticuerpo antifosfolipídico sobre la anexina, hace que no se pegue. Al no poderse pegar, no lo desplaza y no hay aborto. Por eso le damos hidroxicloroquina. Entonces, recapitulando, paciente con factor de riesgo, aspirina, heparina y hidroxicloroquina. Y si volviera a abortar, ¿qué hacemos? Le podemos agregar corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide lo que hace es disminuir la circulación de los anticuerpos. Por eso las viejas dicen, si tenés una infección no tomes corticoide que te bajan las defensas. Y tienen razón, el corticoide disminuye la cantidad de anticuerpos circulantes. Si esta enfermedad, síndrome antifosfolipídico, se caracteriza por anticuerpos antifosfolipídicos aumentados en sangre, si yo le doy corticoide, baja la cantidad de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, le doy aspirina, heparina y fracasé, aspirina, heparina, le agrego hidroxicloroquina. Si fracaso, le puedo agregar corticoides o llegar a la gamma globulina. La gamma globulina no se usa poco en todo el mundo. En Argentina y Europa también, muy poco. ¿Por qué? Porque es muy cara, muy cara. Mira, cuando una paciente es RH negativa, se le da una vacuna que es gamma globulina y tiene 25 miligramos. La dosis de tratamiento para el síndrome antifosfolipídico con gamma globulina es de 200 a 300 miligramos por kilogramo de peso, por día, por 5 días, por mes, durante 9 meses. Carísimo. Fíjate que se da entre 10 y 20 gramos de gamma globulina, cuando la dosis para un RH negativo son 25, ¿sí? Y eso es muy caro. Muy difícil que lleguemos a eso. Entonces, para recapitular en general, una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico, sí, ¿cuándo sospecho que puede tener síndrome antifosfolipídico? La paciente que tiene antecedente de trombosis arteriovenosa, que tuvo un infarto, que tuvo un ACV, o bien la paciente que tiene alguna complicación obstétrica, ya sea aborto recurrente, tres o más. Y si tuvo dos, no, tiene que ser tres. A pesar de que hoy se discute
la definición de aborto recurrente, pero para el síndrome antifosfolipídico sí o sí son tres. 3 abortos menos 10 semanas, uno más 10 semanas son complicaciones obstétricas. ¿Sí? O aquellas que tengan prolongada el estudio de coagulación. Si tiene un KPTT prolongado, por eso cuando muchas veces los médicos pedimos estudio de coagulación, coagulograma mínimo, si entonces pedimos KPTT. Y además, No te escuchamos. si una paciente tiene antifosfolípidos, el KPTT está prolongado. Si una paciente que tiene KPTT prolongado, bueno, Sí, ahora sí. una paciente que tiene un KPTT prolongado tiene que pensar que puede tener un síndrome antifosfolípico. ¿Sí? Se te va. No, no te escucho. Pero no tiene factores de riesgo, solamente le doy aspirina y heparina. Si le doy aspirina y heparina y la paciente vuelve a abortar, se llama síndrome antifosfolipídico refractario. Y ahí le agrego hidroxicloroquina, corticoide o gamaglobulina. ¿Sí? Pero si la paciente de movida tiene factores de riesgo, no espero que aborte. Claro. Le doy aspirina, heparina y hidroxicloroquina. ¿Sí? Si a pesar de la aspirina, heparina y hidroxicloroquina que abortó, le puedo llegar a la aspirina, heparina y hidroxicloroquina más corticoide. Pero nunca de movida todo eso. Solamente a las pacientes que tengan factores de riesgo. Y otro dato importante es que tenemos que trabajar siempre con un laboratorio especializado. No cualquier laboratorio puede dosar anticardiolipina, anti-beta 2 o anticoagulante lúpico. Son laboratorios especializados en inmunología. Porque si yo te saco sangre de vos acá y te la mando a un laboratorio que está a media hora de viaje, seguramente esa sangre se altera y los resultados se van a alterar. Razón por la cual es muy importante trabajar con un laboratorio especializado en inmunología. ¿Sí? Hoy por hoy, una paciente con síndrome antifosfolipídico y tratamiento adecuado tiene un 85% de posibilidad de tener un hijo guisano. Es Igual, alto. igual que la población normal. Muy alto, Normalmente, el 15% de los embarazos se abortan. ¿Vos sabés por qué? Mirá, existe un diálogo en la interfase materno-fetal, un diálogo entre la mamá y el feto muy importante. Vos fijate, un bebé es mitad de mamá y mitad de papá, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, mitad de mamá y mitad de papá. Esa mitad de papá para la mamá es tan extraño, por ejemplo, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, ¿se escucha? Eh, Esa mitad de papá es tan extraño para la mamá como, por ejemplo, si le fueran a trasplantar un riñón. Claro. ¿Sí? Sin embargo, para que trasplanten un riñón, ¿cuántas pruebas se le piden? Montones de pruebas. Pruebas de histocompatibilidad. ¿Lo va a tolerar o no lo va a tolerar? Sin embargo, para que una mujer quede embarazada y tolere ese embrión durante 9 meses, se le pide una sola prueba. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? De No, vivo embarazo. no, la prueba del amor. Con la prueba del amor, la paciente queda embarazada y tolera ese embrión durante 9 meses. Eso significa que muchas veces ocurren cosas inmunológicas que hacen que el bebé se pierda. El 15% de los embarazos se pierden por alteraciones inmunológicas. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que formar anticuerpos bloqueantes que bloqueen a la parte antigénica del papá. Tiene que formar algo que se llama receptor de interleuquina 1 en el endometrio para que no se desencadene la respuesta que va a matar al bebé. Y tiene que inhibir algo que habrás escuchado nombrar que se llama natural killer, que son los linfocitos grandes granulosos o asesinos naturales. Esos linfocitos, cuando se activan, liberan perforinas, que son unos granos que se encuentran en su citoplasma, hacen la exocitosis de las perforinas que perforan el embrión y lo matan. Para que el embarazo siga adelante, tiene que poner anticuerpos bloqueantes, receptor de interleuquina 1 y bloqueo de las natural killer. Si algo de todo eso falla, la paciente aborta. Por eso dice que el 15% de las mujeres tienen un aborto. El 5% tiene dos, pero solamente el 1, el 2% tiene tres, que son las pacientes que hay que estudiar. Un paciente de toda la población. ¿Cómo?
1% de toda la población, dijiste. Entre el 1 y el 2% de toda la población tiene 3 abortos, abortos recurrentes. Ahora bien, Poco. ahora bien, una paciente que tiene abortos recurrentes no tiene siempre síndrome No, antifosfolipídico. no. No, el 50% tienen SCA, sin causa aparente. El 50% de los pacientes con aborto recurrente desconocemos la causa. Por más que le pidamos todo, no encontramos nada. Entre el 15 y el 20% tienen síndrome antifosfolipídico. Otra causa importante es el hipotiroidismo, fundamentalmente el hipotiroidismo subclínico, que son pacientes que cuando vos le pedís TSH, que es para estudiar la tiroides, le da dentro del rango normal, porque es menos de 4,5, pero le da más de 2,5. Y está estudiado que la paciente cuando tiene más de 2,5 y busca embarazo, tiene un hipotiroidismo subclínico y tiene más índice de embarazo. A esa paciente hay que medicarla. También puede tener alguna alteración en el útero, una brida, un tabique, que pueda llegar a impedir el embarazo. Solamente el 15% se produce por síndrome antifosfolipídico. Significa esto, que no una paciente que tiene 3 abortos no le puede dar heparina porque sí. Tiene que tener diagnóstico de trombofilia. Eso es muy, muy importante. Y tan importante como el diagnóstico es no hacer un mal diagnóstico, porque si no, estigmatizamos a una paciente que no tiene nada diciendo que tiene una patología. Razón por la cual hay que ser muy cauto y hacer el diagnóstico como corresponde. Estudiar a la paciente que hay que estudiar. Y muchas veces tenemos los médicos la presión social o la presión publicitaria. Acá en Argentina salieron tapas de revista que se estudia trombofilia. Y porque una actriz tuvo trombofilia y entonces si usted se está embarazada, si va a buscar un embarazo, estudie trombofilia. Y eso no es correcto, porque tenés que tener determinados criterios clínicos para estudiarlo. Si no, tendrías que estudiarte también, qué sé yo, cualquier otra Claro, patología, pues tendrías que estudiarte porque sí. Uno estudia las enfermedades cuando hay algún signo que uno hace presumir que tiene esa patología. Si no, no se estudia. Porque si no, gastaríamos mucho dinero en salud en cosas no importantes, que no hay que sabemos que el 99 va a dar negativo, o que si da positivo no requiere ningún tratamiento, y no gastaríamos en otro tipo de patologías que sí son importantes. claro. Sí, todo tiene una razón, ¿no? Sabes que acá una persona que nos está oyendo dice, y la genética, yo perdí 4 y nadie se sospechó que era genético. ¿Cómo entra Claro, en todo esto? claro. Muy importante, la genética es muy importante. Pues sabes que más con la edad, a pacientes más. Hoy por hoy cambió la edad sexual de la mujer. Es decir, antiguamente las mujeres, 20 y pico de años, todas se embarazaban. Hoy por hoy, independientemente de que puedan o no puedan tener, las mujeres comienzan a querer buscar un chico después de los 30, después de los 35. Si son casi todos son a lo que antiguamente se llamaba madre añosa. Por eso no se llamaba madre añosa, porque es frecuente que una mujer quede embarazada después de los 30, 35 años, 40 años. Es muy común. Sí. Pero, ¿qué pasa? Los ovocitos, que son las células, eso es lo que la gente llama óvulos, Huevos. que es lo que tiene, que es lo que aporta la mujer, esos ovocitos van envejeciendo. Y cuando van envejeciendo, tienen mayores posibilidades de no seguir con el embarazo adelante. Es decir, que una mujer, una paciente de 38 o 40 años que tiene un aborto, o que tiene 3 abortos, y si, además de estudiar de trombofilia, que también hay que estudiar la parte genética. ¿Cómo se estudia la parte genética? Ideal sería que con el aborto, en lugar de ponerlo, de mandarlo a hacer anatomía patológica, se manda a hacer estudio genético. Eso no es lo más frecuente, ni en Argentina ni en el mundo, no es frecuente, pero es lo ideal. ¿Por qué? Porque si tiene un problema genético, ya no tenés no tenés que seguir estudiando por otras cosas, pues ya sabes que es genético. Otra cosa que se le puede pedir a la paciente que cuando no esté embarazada, si puede tener un problema genético, se le pide un cariotipo por bandeo. Significa que se le pasa un algodoncito por la mucosa yugal y se estudian los cromosomas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay alguna alteración cromosómica. Una frecuente es la translocación robertsoniana, se llama. Pues fíjate, cada cromosoma tiene una patita, o dos patitas y un centrómero de algo en el medio que las une. En algunas ocasiones, una de esas dos patitas es chiquita, pero hay otro cromosoma que tiene una pata más larga. Se llama mutación robertsoniana. Pero,
Y cuando se divide el cromosoma, se llama meiosis, es el momento del embarazo, se divide el cromosoma, una patita y otra, una patita de la mujer, una patita del varón. Si la patita que fue de la mujer, la que tiene la patita más corta, eso puede llegar a producir aborto. Así que uno de los temas de estudio es el cariotipo por bandeo, que es el estudio genético de la mamá que no está embarazada. De la que está embarazada, si lo llega a perder, ideal es pedir estudio genético, porque nos ahorra todo el resto. Si lo perdió por un problema genético, no hay que hacer más nada, es un problema genético, punto. Pero estos son Habrá estudios que te piden o eso uno tiene la suerte de caer con vos como paciente que vos sabés o sea, esto es esto es independiente de la trombofilia. Es independiente de la trombofilia. Hoy por hoy, cada vez más centros a las pacientes que tienen un aborto, en lugar de decirle, le hacen un traspado y lo mandan a una patológica, le hacen una punción y lo mandan a hacer estudio genético. Más si si han tenido ya otros abortos. Más si caen en, en un centro de fertilidad. Centro de fertilidad, lo ideal, muchas veces no se hace, o bien porque no estudios caros, son estudios que si vos lo sacaste, si lo pusiste en formol ya no sirve. Entonces hay que pensarlo y decirle, bueno, mamá, si vos ya tuviste 3 pérdidas y estás en tratamiento por aborto recurrente, si lo llegás a perder, sabés que lo vas a perder, si lo perdiste, o te dicen que lo perdiste, pedí estudio genético, antes que te hagan nada. Se hace una punción de biopsia corneal y se manda a estudiar. Exacto. Está bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, no, me parece obviamente es un mundo fascinante, ¿no? Eh, y, y la verdad, el pronóstico que me diste o el porcentaje de una persona que está demostrando bajo todos estos exámenes un problema de embarazo, sea autoinmune, o un 85% es impresionante. O sea, la ciencia y todo lo que nos falta descubrir, ¿no? Es impresionante para mí. Claro, fíjate que de ese 50% es sin causa aparente. Y bueno, en alguna época, este síndrome antifosfolipídico también forma parte de la sin causa aparente. Van apareciendo cosas que hacen que, por ejemplo, ahora en alguna época estuvo bastante de moda estudiar las arterias espiraladas, que son las arterias que cuando el embrión llega al endometrio, el embrión se forma en la trompa. ¿Sí? Llega el ovocito a la trompa, los espermatozoides suben por el útero, llegan a la trompa, ahí se produce la fecundación, y ese embrión llega al endometrio. Pero el embrión, que es muy inteligente, sabe que para poder vivir es hematotrófico, vive de la sangre. Tiene que horadar el endometrio, llegar a una arteria que se llama arteria espiralada, le comen la cara muscular, la capa muscular de esa arteria, transforma una zona de resistencia en una zona de capacitancia, y ahí se forma un lecho sanguíneo del cual el embrión se alimenta. En algún momento se hablaba de que la hipertensión de la arteria espiralada, es decir, cuando esa arteria espiralada tiene una determinada presión, es hipertensa, tiene mayor cantidad de presión, impedía la implantación. Por eso se le empezó a dar óvulos de sildenafil, óvulos de Viagra, que eso es un vasodilatador para que la arteria espiralada se dilatara. Pero fueron estudios que después no se llegó realmente a algo concreto, ¿no? O también estudios de las natural killers. Sí, si había muchas natural killers, sí, linfocitos grandes y granulosos, se activaban con más facilidad, producían la exocitosis de los gránulos de perforina que están en su citoplasma, en la construcción de esa célula. Esas perforinas perforan el embrión y lo matan. Y también se estudiaron las natural killers. Pero no fueron cosas que progresaron o que realmente quedaran impactadas en los estudios. Claro. También en los años 2000 se estudió algo que se llama cultivo mixto linfocitario, que es ver si la mamá forma anticuerpos bloqueantes contra la parte linfocítica paterna. Y si no lo forma, se le dan vacunas con sangre paterna. Y Wow. forma anticuerpos contra los linfocitos paternos y demás seguir adelante. Eso fue el boom de los 2000 y se pensó que era la panacea. Que toda paciente de abortos recurrentes le hacía inyecciones del marido, de sangre, hasta que en el 2004 se demostró que esas pacientes, si en lugar de sangre paterna le hacían, le hacían vacunas con solución fisiológica, con agua destilada
o Loving Tender Care, igual tenía el mismo resultado. Entonces se cayó. Pero acá en Argentina hay un médico que se llama Eduardo Spaimon, que fue el precursor de ese método, y que ahora ya es viejito, pero lo sigue haciendo, y ya no se admite más como estudio, sino como investigación. Y en Argentina, en el Hospital de Clínicas, que es un hospital universitario, y en el hospital italiano, hacen el estudio, pero vos tenés que ponerle con fines de investigación. Porque ante el resultado positivo no quiere decir que con la sangre con la vacuna de sangre vaya a andar bien con seguridad. Yo personalmente, cuando todo está perdido, lo pido. Y si ocurre, muchas veces andan bien. Pero fíjate, una mujer que tuvo 7 abortos, el octavo puede ser un hijo vivo y sano. Porque el 50% sin causa aparente. Claro. Y que hay tantas causas inmunológicas y tantas causas que hacen que la maravilla del embarazo, y vos fíjate lo deslumbrante que es que una mujer pueda quedar embarazada y alojar un bebé en su panza, ¿no? O sea, es una de las grandes maravillas de la vida, ¿no? Y eso incluye tantas cosas, influyen que, bueno, y algunas sabemos y otras no sabemos. Por eso una mujer que tuvo cinco abortos y ya lo descartó. Le hicieron fecundaciones, 2 fecundaciones in vitro, y bla, 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 bla. Y cuando se cansó, dijo, ahora no hago más nada, queda embarazada y tiene que vivir sana. Sí. Sí. Forma parte de la maravilla de la vida. Muchísimas gracias Bueno, por darnos este espacio y explicar un poco más de lo que es este mundo tan hermoso también, ¿no? Porque de esta manera también se aprende. Y el tema de la fertilidad, y como vos dijiste, eso, o sea, es una maravilla, o sea, el procrear y tener hijos, y es tan complejo de una parte, es muy complejo, no es quedar embarazada y se acabó. No, por supuesto. Hay todo un diálogo materno-fetal que es imprescindible para que el embarazo siga adelante. Un besote enorme, Te dejo un muchísimas beso grande, pero yo te voy a decir algo. En lugar de decir chau, yo te digo, quedo en línea. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que se le ocurra, que le gustaría saber y que esté dentro de mis posibilidades explicarlo, estoy a tus órdenes, para quien sea. Una pregunta que a mí me hicieron el otro día, que no tiene nada que ver con la cromofilia, ¿no? Y también la están haciendo, es que, ¿qué porcentaje, cuando uno hace un in vitro, ¿no? ¿Qué porcentaje de posibilidad hay en el primer in vitro? Depende de Yo te voy a contar. todo lo que esté pasando, obviamente, pero en general. Yo te voy a contar algo. Mira, eso me parece un tema interesante. En primer lugar, que muchas veces los centros de fertilidad, en lugar de tener una visión larga, tienen una visión corta. ¿Por qué? Porque si yo no te estudio y te hago una fecundación in vitro sin estudiarte, lo más probable es que vos vayas a abortar. Porque si yo no sé la causa por la cual vos abortás, por más que te haga 400 in vitro, nunca vas a embarazar. Y que el primer concepto importante, cuando una paciente tiene aborto recurrente, hay que estudiarla. No hay que hacer la fecundación in vitro. ¿Sí? Primer concepto importante. Segundo concepto importante. Muchas veces dicen, acá en este centro, la efectividad es del 85%, del 82%. Sí, pero no toman. Y es cierto, porque ¿sabes cómo es la cosa? Las que se embarazan tienen un 85% de posibilidad de quedar un hijo vivo y sano, como lo tiene cualquier mujer. ¿Se entiende? Condiciones autoinmunes, o sea. Lo importante es saber qué porcentaje se embarazan, no cuántas llegan al término. Y el porcentaje es un 35%. Acá en Japón, Estados Unidos, en todos lados. Si el 35% de las fecundaciones in vitro andan bien, y de las que se embarazan, el 85% tienen hijos vivos y sanos. Pero lo importante es que si vos hiciste fecundación in vitro a una paciente que estudiaste y que realmente sabés cuál es la causa, tiene muchas más posibilidades de tener hijos vivos y sanos. Que la fecundación in vitro no es la panacea. ¿Sabes cómo se descubrió? ¿Sabes a quién se descubrió? ¿Para quién se descubrió la fecundación in vitro? Para las pacientes que tenían por algún problema quirúrgico o congénito las 2 trompas ocluidas. Para eso se inventó la fecundación in vitro. Lo que pasa es que después fue progresando, entonces alguna paciente que tenía aborto recurrente, pero que no tiene trompa tapada. Y claro. Muchas pacientes, que uno de los estudios que se hace es la histosalpingografía. Esos son no pacientes que tienen trastornos de
fertilidad, sino de esterilidad, las que no pueden quedar embarazadas. Y muchas veces, con la fecundación, con la histosalpingografía, después se embarazan. ¿Por qué? Porque el mismo método de pasarle un líquido para ver si el toma estaba tapado o destapada, la destapa. Pero bueno, la fecundación in vitro me parece que es muy importante en pacientes que lo necesitan. Si la paciente tiene indicado la fecundación in vitro, hay que hacérsela y va a tener mayor índice de posibilidad de embarazo que si ya sea cualquier paciente por cualquier motivo. Una paciente que tiene síndrome antifosfolipídico y se va a hacer una fecundación in vitro, hay que medicarla, hay que darle heparina. Pero una paciente que tiene 3 fecundaciones in vitro fallidas, no hay que estudiarla para síndrome antifosfolipídico. El FIV fallido no es índice, no es aborto recurrente para el síndrome antifosfolipídico. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En cambio, si es una paciente que tiene un SAF porque tuvo un feto muerto, la estudiaron, después no se volvió a embarazar más y necesita hacer una fecundación in vitro a esa paciente, hay que darle heparina. Sí. Bueno, esa información es importante más para el trabajo que yo hago, porque yo además de, bueno, ser médica alternativa y support con diferentes tipos de tratamiento, también acompaño a la persona psicológicamente de lo que está pasando. Y hay Importantísimo. errónea que no se explica, lamentablemente, quizás no se explica para no darle un boom de malas noticias, ¿no? Entonces, hay una ilusión muy grande cuando uno se va a hacer un in vitro porque considera, bueno, esto es la solución. Y no es. Panacea. La solución no es el in vitro de por sí, y sí es un porcentaje chico. Entonces, cuando vienen despedazadas, es como que, wait, o sea, esta es la estadística, esta es esto, no te des por vencida, o hay que hacer otros estudios, hay que seguir buscando, hay que, ¿no? Hay que, O sea que yo las como es, ¿no? No hacerte un in vitro porque no quedas en seguro. Yo las mando a hacer terapia también. Me parece que la parte psicológica influye en todo. Y vos fíjate que acá hay un diálogo inmunológico que nadie sabe realmente cuáles son las palabras de ese diálogo. Entonces, el apoyo psicológico es muy importante. Vos fíjate que el loving tender care, que es un término bien americano, el cuidado amoroso de la embarazada, hace que muchas pacientes que han tenido aborto recurrente tengan hijos vivos y sanos. Y que realmente ese trabajo que salió en junio del 2023, que yo tengo que se llama Life 2, a un grupo le hicieron heparina y a otro grupo le hicieron nada. Le hicieron mayores controles. Loving tender care. Y estadísticamente, las dos tuvieron la misma pérdida de embarazo. Y que el apoyo psicológico es muy importante, sin lugar a dudas es muy importante. Muchas gracias de vuelta. Bueno, estoy a tus órdenes, Mari, te mando un beso grande, te quiero mucho. Igual. Y si alguien necesita algo, estoy a sus órdenes. Perfecto. Bueno, bebé, beso grande. Después te llamo, a ver si está todo bien. Dale. Hasta luego. Gracias por escucharme. Igualmente. Hasta luego.